Hoy quiero compartirles acerca de la serie de este mes que hoy arranca, que es sacrificios agradables. Quiero aclarar una cosa acerca de los sacrificios que debemos de hacer como hijos de Dios según el Nuevo Testamento, que ya no es un sistema de sacrificios, sino de gracia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Que ya no es un sistema ritual como del Antiguo Testamento para acercarnos al Señor. Ya no lo es. Todo lo pagó Cristo por nosotros en la cruz. Pero aún así, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que la vida del cristiano es una vida de sacrificio, de agradecimiento al Señor. Tenemos el llamado de vivir una vida que paga el costo por ver el fruto de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero es necesario aclararles, hermanos, que no nos referimos aquí al costo por tu salvación, porque nunca lo hubieras podido pagar. No nos vamos a enfocar ahora en lo que muchas religiones de este mundo te dicen, que para llegar a Dios tienes que hacer las buenas obras para ver si Dios te ama o te alcanza su misericordia, porque en Cristo Jesús, y esa es la palabra de Dios que predicamos, el precio total ya fue pagado. Con una sola ofrenda Jesucristo hizo perfectos para siempre a los santificados. No necesita morir otra vez. Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Tomó nuestro lugar en la cruz. No es ese sacrificio al que hacemos referencia. El sacrificio para llegar a Dios como pecadores no lo hacemos nosotros. Nosotros aceptamos la obra sustitutiva de Cristo, que tomó nuestro lugar de pecadores, el justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Si usted todavía vive en esa dimensión de tratar de portarse bien para ver si Dios no se enoja con usted, les tengo una buena noticia. Dice la palabra de Dios que en el Evangelio Dios ya no está enojado con usted. Dice una palabra en los profetas del Antiguo Testamento: por mí he jurado que nunca más me pelearé contigo ni te reñiré. A veces usted ha peleado con Dios, pero Dios no está peleado con usted. Dele un fuerte aplauso al Señor y acepte esa verdad. Y mientras no entendemos que eso se cumplió en el Evangelio a través de la persona de Jesucristo, a veces nosotros estamos tratando de ganarnos el favor de Dios, tratando de ganar la sonrisa de Dios, cuando en la palabra de Dios dice que el día que Jesucristo nació, aparecieron ángeles que cantaban, y el contenido de sus alabanzas decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, amistad y buena voluntad para con los hombres. Dios tenía la opción de estar peleado y enojado con la humanidad, pero Él decidió no vivir enojado con la humanidad, sino perdonarla y darle la oportunidad de salvación. Y el que cree, lo recibe. Tú puedes obligar a una persona que tiene derecho a enojarse, pero no quiere, ¿lo puedes obligar a que se enoje? Yo he visto en algunos matrimonios que nos han pedido consejería a mí y a mi esposa, donde el hermano quiere pelear y viene enojado a la silla de consejería del pastor y viene a descargar la queja contra la señora, y la señora, bien tranquila, con mucha sabiduría, dice: pues yo no quiero pelear. Y ahí lo desarma, porque para pelear se ocupan dos, y cuando no hay dos para pelear, no hay pelea. Y ahí lo desarma y usa sabiduría y hay reconciliación. Ahora, Dios tenía la opción de estar peleado para siempre con la humanidad, porque nuestros pecados, dice la Biblia, hicieron división entre nosotros y Dios. Pero en Cristo Jesús, Él hizo ese puente para que tú y yo nos acercáramos con confianza, sin ningún obstáculo, y llegáramos directamente al abrazo del Padre, ser perdonados para siempre. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Él es la salvación de nuestra vida. Entonces no estamos refiriéndonos a hacer un sacrificio. Vamos a hablar hoy del sacrificio del cristiano, pero no el sacrificio para ganarte la salvación, sino un sacrificio de servicio a nuestro Dios para agradarle, presentándole ofrendas gratas delante de Él que alegren su corazón. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. En la reunión de las 9 pasó un milagro
A media predicación estábamos hablando de que Cristo ya pagó el precio y que se trata de creer y aceptar el regalo de la salvación. Y a media predicación, antes de continuar con la segunda parte, 4 almas nuevas recibieron a Cristo, posiblemente más. Dale un fuerte aplauso a Dios, porque ahí en ese momento Dios me dijo: para, haz el llamado. Y así es cuando Dios toma control de la iglesia. Amados, la vida del cristiano es llamada a ser una vida de entrega. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya todo lo que somos le pertenece al Señor. Pero Él pide de nosotros que tengamos una vida sacrificial para que podamos servir y ser útiles delante de Él. Por agradecimiento, no es por obligación, porque sería una religión. Ahora, no es por obligación, pero sí es un deber del cristiano vivir agradecido. No hay como pagarle al Señor, Él no quiere que le paguemos, sería imposible, pero hay como adorarle, honrarle y obedecerle. Hay algunas cosas que dice la Biblia en el Nuevo Testamento, ya no en el Antiguo, que había que hacer sacrificios por medio de un sistema de la ley mosaica, pero por agradecimiento, después de que fuimos salvados por gracia, que dice la Biblia que no es de nosotros, pero es don de Dios, pero que fuimos salvos para las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. A ver, en el mismo pasaje donde dice no somos salvos por obras, en Efesios 2:8, en el mismo pasaje más abajo dice, en el versículo 10, que fuimos llamados hechura suya para andar en buenas obras. ¿Qué quiere decir? Que no somos salvos por las obras, pero por agradecimiento haremos buenas obras que agradan el corazón de Dios. Amén. Tu fe cristiana no es producto de tus obras, pero tus obras deben de ser producto de tu fe cristiana. ¿Qué sacrificios pide la Biblia de nosotros? Dice en Mateo 6:6, el primer sacrificio es un sacrificio de oración. Mira lo que dice. Hay que sacar tiempo siempre, estés tan ocupado como estés, para estar en la presencia de Dios. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Sacrifica el tiempo, deja de hacer otras cosas. Sacrificio significa hacer algo que me va a costar un esfuerzo adicional, pero que agrada al Señor. A Dios le agrada que, aunque no me salvó por mis obras, yo saque un tiempo para estar con Él, porque es mi Padre. Número 2, también somos llamados, según la Biblia en Hebreos capítulo 13 al 15, a presentar sacrificios de alabanza. A veces tu carne no quiere alabar al Señor. A veces lo que quiere estar es refunfuñona, corajuda, rencorosa, y no sientes ganas de levantar tus manos. A veces sientes ganas de presentar una queja por la vida, como te ha tratado. Pero cuando tú ves con los ojos de Dios, tú siempre tienes un banquete. Dice la Biblia que el de corazón triste siempre está en amargura, pero el que tiene un corazón alegre tiene un banquete continuo. Yo quiero aprender en ese banquete, a vivir siempre ahí. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Di conmigo: sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Hay que decirle a nuestro cuerpo: alaba a Dios. Hay que decirle a nuestra alma: alaba a Dios. A veces nuestro espíritu siente la tentación de la duda y no quiere creer que Dios todavía va a hacer el milagro, que todavía va a cambiar ese familiar duro de corazón. Pero tú tienes que alabar a Dios confiando y confesando sus promesas. Sigue supliendo, sigue sanando, sigue protegiéndote, sigue guardándote. Él no falta su palabra, pero tu alabanza va a propiciar que pueda moverse más fácilmente la mano de Dios a tu favor. Dios no está en tu contra. Dios no está trabajando para tu daño. Dios está trabajando a tu favor. La Biblia habla también en Mateo 6:12 del sacrificio del arrepentimiento, el cual es una práctica cristiana. No es solamente para el que no conoce a Cristo. Cuando no conocemos a Cristo, hay un momento inicial donde nos arrepentimos de esa vida antigua, venimos a Él, y cuando lo aceptamos, su Espíritu viene a nuestra vida.
y nos justifica, nos deja sin récord que reclamar. La Biblia dice que Dios juró: nunca más me acordaré de tus pecados y de tus ofensas. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, dice el Salmo 103. Tanto está lejos el oriente del occidente. Usted nunca podrá unir el oriente del occidente. Si camina para el oeste, siempre va a ser oeste toda la eternidad. Y si camina para el este, siempre va a ser este. Ahora dice la palabra de Dios que así está alejando Dios los pecados. No se acuerda de ellos, no volverá a tener un encuentro con tu récord pasado. Pero dale un fuerte aplauso a Dios y gózate. Ya no hay récord, no hay que reclamar. Ahora tu memoria se acuerda y el enemigo te acusa. Pero si te quiere acusar delante de Dios, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahora, en la práctica diaria, aunque nuestro récord legalmente está limpio en Cristo, bueno, no dijeron amén, como que no lo creen. Nuestro récord está limpio en Cristo. Yo sé que volteas y ves a tu hermano y lo que menos ves es un santo todavía, pero legalmente ya no se le imputan culpas. Dale gloria a Dios por eso. Es el evangelio que predicamos, perdón completo. Pero en la práctica estamos siendo moldeados al carácter de Cristo mientras caminamos a la estatura del varón perfecto. Y a veces cometemos errores, aunque no diga amén, es la verdad. A veces pecamos de muchas formas. Y dice la palabra de Dios que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero dice en Mateo 6:12 que es la oración del Padre nuestro, que debe de orarse diariamente, porque dentro de la oración dice: danos hoy nuestro pan de cada día. Cada día hay que orar esa oración. Y hay una parte en esa oración que dice: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es un sacrificio de humildad que reconoce delante de Dios nuestras fallas, en esa conducta y en ese carácter que todavía le falta. No digas: yo ya confesé a Cristo hace mucho tiempo. Qué bueno que lo confesaste, pero ven delante de Él y vuelve a confesar su nombre. No porque no fuiste salvo, agárrate de tu fe. El día que recibiste a Cristo te dio la salvación, eres hijo. Pero reconoce que más allá de tu ego y de tu orgullo, también te equivocas. Y aunque le cueste un sacrificio a tu carne, haz lo que la Biblia pide de tu espíritu. Señor, perdóname, sí fui yo, sí tuve la culpa. Y Dios es honrado con nuestra humildad y puede salir a nuestro rescate más fácilmente en las circunstancias de la vida. Otro sacrificio que nos pide el Señor es el sacrificio de santidad. La Biblia dice que el Señor nos pide a nosotros presentar nuestros miembros en sacrificio vivo. Mira lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Di conmigo: sacrificio. No es un sacrificio para salvación, ya lo aclaramos. Es una entrega voluntaria para que mi carne no haga lo que quiera hacer, que mis manos ya no sean usadas para golpear o para pelear, que mis pies ya no me lleven a lugares indebidos, que mi lengua no sea usada para criticar, para ofender. Un solo miembro pequeñito como la lengua puede destruir un hogar, una iglesia, una nación. Un solo miembro chiquito como nuestro dedo índice, acusando a la persona, puede ofender. Nosotros presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio que ya no va a servir a los intereses del egoísmo interno, sino del mover del Espíritu de Dios que glorifica a Cristo. Y dice Romanos 12 del 1 al 2: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto o adoración racional. No se conformen o no se hagan a la forma de esta generación, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben en carne propia o de primera fila que la voluntad de Dios es buena siempre y, hablando de sacrificios agradables, es agradable y perfecta.
perfecta. Te recomiendo la voluntad de Dios. Mantente en ella. Es buena, es agradable y es perfecta. También el Señor pide de nosotros sacrificios de amor. Hay cosas que a usted le son lícitas, pero pueden estar haciendo tropezar a algún hermano. ¿Te sacrificarías por el bien de tu familia, de tus hermanos? Dice la Biblia, leyendo todos juntos en 1 Corintios 8:13. Por lo cual, y lo proyectamos aquí con mucho aprecio para ti, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Se referían a las viandas o a las comidas que eran entregadas a los ídolos cuando en los rastros de la antigüedad partían al animal para comerse la carne. Esa sangre derramada la ofrecían delante de una imagen, y para algunos cristianos era algo pecaminoso comerse esa carne, pero otros decían, en realidad pues una imagen no es nada. En realidad Pablo dice, un ídolo nada es. Dios todo lo hizo bueno, pero para algunos débiles en la fe les era tropiezo. Y Pablo dice, si yo voy a hacer tropiezo a un hermano, voy a hacer ajustes en mi conducta, porque no solamente me amo a mí y a mi libertad en Cristo, amo a mi hermano y no voy a hacer tropiezo a él. Sacrificios de amor. Haz sacrificios de amor por tu familia espiritual y por tu familia en casa. Dale otro fuerte aplauso a Dios. Sacrificios agradables. Sacrificios monetarios. Vaya conmigo a Filipenses 4:17 al 19. He escogido versículos que hablan de los sacrificios del Nuevo Testamento para el cristiano. Sí, algunos que hemos escuchado algún mensaje de la gracia y que ya Cristo pagó el sacrificio por nosotros, tendemos en nuestra juventud espiritual a decir que a todo dar la vida cristiana. Ya no hay que hacer ningún esfuerzo, ya no hay que hacer ningún sacrificio, porque si ya soy acepto ante Dios por medio de Cristo, aunque vaya una vez al año a la iglesia, está bien, Él me ama. Así ore nada más de vez en cuando, Él me quiere. Tienes razón, Él te ama, Él te quiere. Pero ¿dónde va a estar el fruto de tu vida? ¿Dónde va a estar el disfrute del reino de Dios de cual eres parte? Cuando tú participas y cuando amas a Dios, sus intereses son tus intereses y te sacrificas para que los intereses de Dios se cumplan en esta tierra. Dale un fuerte aplauso al Cordero de Dios. Sacrificios monetarios. Filipenses 4:17 dice, no es que busque dádivas, dice Pablo escribiendo desde la cárcel en esta carta, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido. Le habían enviado una ofrenda al apóstol para que estuviera sostenido y siguiera predicando y publicando sus cartas desde la prisión. Y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido del hermano Epafrodito lo que enviasteis. Y mire lo que dice cuando recibió la ofrenda de los hermanos filipenses. Dice Pablo que es olor fragante, sacrificio. Digo conmigo, sacrificio. Acepto, agradable. Digo conmigo, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Mire qué delicioso es, pruébelo. Cuando usted ha suplido para la obra de Dios y usted llega a estar en un apuro, qué hermoso es decir, Señor, acuérdate, acá entre tú y yo, Señor, no lo voy a decir para que los hermanos sepan lo que yo ofrendé, pero tú sabes, Padre, que mi corazón fue movido y no cerré mis manos, impulsé tu obra. Ahora, Señor, échame la mano, yo necesito. La palabra de Dios dice, mi Dios pues supera todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, no según lo limitado de tu capacidad, según lo ilimitado de un Dios que suple y que es dueño de todo. Es un sacrificio. Es un sacrificio. También el sacrificio de servicio. Efesios 2:17 dice lo siguiente. Mire, hermano, por amar a la gente y servir a las personas que van a conocer a Cristo y también por la iglesia del Señor, hay que hacer un sacrificio que cuesta.
Yo me siento orgulloso por los hermanos de la congregación que estuvieron yendo al Golfo de Santa Clara y pagaron por otros que no podían ir. Me da gusto por los que fueron para Baja California Sur. En lo personal no me pidieron nada de dinero ni de la iglesia. Pusieron de sus negocios, pusieron de su bolsillo. Pero ahí Dios tiene memoria de sus ofrendas. Y no solo ellos, la mayoría de ustedes, me da gozo decirlo, conforme a su capacidad, han hecho sacrificio por los hermanos. Lee conmigo Efesios 2:17. Dice Pablo: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, digo conmigo sacrificio, y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Pablo, el incansable misionero, Pablo, el predicador sacrificado, Pablo, que fue apedreado, latigado por llevar las buenas nuevas a nuevas regiones, que se subía a un barco, que no era un crucero los barcos de la antigüedad. No había barcos de pasajeros en el antiguo tiempo, eran barcos mercantes. Y los pasajeros que pagaban un pasaje, que no eran parte de la tripulación, se les daba una habitación llena de ratas y cucarachas abajo de la cubierta. Y ahí va el apóstol Pablo llevando la palabra de Dios, pero sabe, no iba refunfuñando como muchos de nosotros misioneros. No, pues cómo me trajeron a predicar, el hotel que me dieron, tiene una tijerilla, yo soy muy delicado, no estaban lavadas las sábanas, porque a otros sí, porque a mí no. No, dice Pablo, yo me gozo y me regocijo, aunque sea derramado en libación. ¿Alguien de ustedes sabe qué es la libación? Métase al instituto bíblico, le vamos a enseñar. Muy sencillo, había diferentes formas en el Antiguo Testamento de ofrendar y hacer ofrenda. Y una de las ofrendas era una ofrenda líquida que se traía de un caldillo de comida y se derramaba en agradecimiento al Señor. Y se derramaba ahí, en un alimento que se preparaba, y decía: Dios, esto simboliza lo poco o lo mucho que yo tengo y te lo entrego. La ofrenda derramada en líquido era libación. Y está diciendo Pablo: a veces me canso tanto sudando por la predicación, enfrentándome a tantos demonios y a tanta crítica y a tanta cárcel, a tanto látigo, que siento que estoy sudando tanto que me siento como un caldillo caliente. Pero me gozo siendo derramado porque es por vosotros, y lo hago por sacrificio y servicio de vuestra fe. Con tal de que otro crea, vale la pena caminar cualquier distancia. ¿O no Jesús nos sirvió y nos bendijo por medio del sacrificio del servicio? Siendo Dios, se hizo uno de nosotros. Es muy diferente mandarle decir a alguien, como a veces acostumbras, no, hermano, estoy orando por ti. La verdad no es cierto. Yo por eso acostumbro, cuando él me dice: hermano, ¿vas a orar por mí? Le digo: vente, aquí mismo oramos, porque se me puede olvidar. Aquí a la salida de la primera reunión, una hermana me dijo: pastor, ore por mi hijo. Hermana, saludando a los hermanos, se me puede olvidar. Véngase. Y tomé a la hermanita y oré por sus hijos. Allí se me puede olvidar. Pero una cosa es a la distancia y otra cosa es ir donde tienes que ir y demostrar con tu presencia que verdaderamente amas. Jesús no nos dijo desde el cielo: hijos, los amo desde el cielo, hello, ojalá se salven, ojalá les alcancen sus buenas obras. No, dijo: yo tengo que caminar entre ellos, conocerlos a ellos, sentir lo que ellos sienten y morir por ellos. Voy a bajar del cielo al planeta Tierra, humanarme y hacerme un humano, llorar con ellos, sentir la traición de un amigo, el desprecio de mi nación, sentir lo que siente un despreciado, alguien que le hicieron un juicio injusto, sufrir el desprecio, los escupitajos de todos por amor a ellos, para que crean que los amo de verdad. Hermanos, demostremos el amor de verdad. La Biblia dice: amemos no de palabra ni de lengua, sino en verdad. Otro sacrificio que debemos de dar al Señor es el tiempo a Dios. Dedícale tiempo a Dios. Esto es tiempo a la iglesia y tiempo a la obra de Dios. Algunos de ustedes tal vez dirán: pastor, yo la verdad no tengo dinero. Pero tienes tiempo. ¿Sabes qué vale más, el dinero o el tiempo? El tiempo. La gente que tiene dinero lo que quiere comprar es tiempo.
¿Tienes salud? ¿Qué vale más, la salud o el dinero? La salud. La gente que no tiene salud y tiene dinero quisieran dar todo con tal de tener salud. Da tu esfuerzo, tu tiempo vale mucho. Me gustó lo que dijo el hermano Gerardo, que hoy nos desafió a los varones antes de esta reunión y nos dijo venir a trabajar aquí en la obra. Dijo, si usted no puede tener el tiempo, puede dejar algo de alimento, puede cooperar también para comprar un lonche para los que se van a quedar acá a trabajar en la obra. Iglesia, los varones vamos a trabajar más aquí en la iglesia y va a estar más hermosa, y vamos a dar una bienvenida a todo Tecate, a la gente que quiera venir a la región a adorar a Dios acá. Pero si uno no puede dar más que tiempo está bien. Pueden orar, también dijo al final. Y si todo lo que pueda hacer es orar, ore. Y eso se me hizo muy importante, porque a veces el que solo puede orar dice, Padre, ya no tengo edad, o no tengo salud, ni tengo dinero, pero Señor, yo voy a orar. Ellos son los que están sosteniendo más la iglesia y no los apreciamos. No sabemos si esta iglesia está en pie por los más desconocidos de la iglesia, pero son los que están sosteniendo. Le voy a ser sincero, aquí voy a hacer una pausa. Permítanme hacerlo. Hay ocasiones que yo ando lejos predicando, es mi llamado, me gozo mucho, la pastora Shelly me acompaña. Miren, cuando no me puede acompañar mi esposa, yo ando como al 50% en la pila. Pero cuando ella va conmigo, ando al 100%. Y a veces, ahí está, a veces no la ponen a predicar, o a veces sí, pero está conmigo, yo me siento al 100. Y mis hijos me pueden reclamar, oh, mi mamá se fue, papá, déjala aquí. Ella es mi esposa, ustedes ya están grandes, ya ustedes salgan adelante, aunque los amamos, los adoramos en el buen sentido de nuestros hijos. Pero hay ocasiones que estamos en guerra espiritual. Yo me puedo acordar en Guatemala una guerra espiritual que tuve cuerpo a cuerpo con un demonio. No hay tiempo para describirles lo que es pelear con un espíritu territorial, cuerpo a cuerpo. Pero dimos a luz obra de Dios allá. En Haití, Dios mío, qué guerra espiritual. El cobarde del diablo se presenta de noche cuando estoy dormido y cuando me está ganando el sueño. Hay momentos que quieres confesar el nombre de Dios y te agarra la quijada y no te deja confesar, porque Él sabe que hay poder en nuestra boca cuando hablamos la palabra de Dios. Momentos de guerra espiritual. Y ahí sentimos la oración de alguien de acá de Tecate, que no alcanzo a ver en mi espíritu en esas noches de lucha. ¿Quién será? Pero puede ser ese niño, puede ser esa viejita, puede ser ese hermanito que ama al pastor y que se levanta de madrugada y que dice, Dios, no sé qué le estará pasando al pastor, pero yo doblo mis rodillas, Señor, ayuda al pastor. Ay, no dejen de orar por mí, hermanos. La verdad, le voy a ser sincero, nos debemos a la oración de ustedes. No tomamos mérito, dale fuerte aplauso al Señor. Nos debemos a la oración de ustedes. Aquí no hay superestrellas, Cristo es el superestrella. Así que aproveche el tiempo. Mire, Efesios 5:16 nos dice que podemos dar sacrificio de tiempo a Dios. Dice Efesios 5:16, léelo con nosotros. Aquí está, miren, maravilloso. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y por último, hay un sacrificio que podemos hacer, que es el que más cuesta, que es el que es difícil, que es el que es la prueba de fuego. Y es el sacrificio que yo quiero pedir conforme a la palabra de Dios de todas las ovejas del rebaño de Cristo que están aquí. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos se quieren ir con Cristo cuando vengan las nubes? Yo también. Pero dice el libro de Lucas 22:42 del sacrificio de la voluntad. Les digo que hay hermanos que no quieren hacer una vida de sacrificio. Hicieron un cristianismo a su modo. No tienen un sistema de adoración que contemple estos puntos: sacrificio de santidad, no. Sacrificios monetarios, no. Sacrificios de oración, no. Sacrificios de alabanza, no. Son los que a veces le decimos, levante las manos, la levanta, ¿no? Levántala más, hermano. Llegó el avivamiento, hermano. Donde sí la levantan, cuando le decimos, llegó la ofrenda, la levantan para no bajarla al bolsillo. Pasa el de la ofrenda, ahí sí cierran los ojos. Oh, Padre, te adoro, que suene la canasta de la ofrenda.
Decía un pastor un día que se paró en el púlpito, se hizo muy famoso por esta frase. Se paró y dijo: hermanos, les tengo una buena noticia. Todo el dinero que ocupa la visión de la casa, ya lo tenemos. ¡Wow! La gente lloró y alabó al Señor y dijo: el único problema es que no está aquí en el tesoro, está en su bolsillo, hay que hacer algo. El sacrificio de la voluntad lo hizo Cristo por nosotros. Dice así Lucas 22:42: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es el sacrificio por el propósito de Dios. Hace unos años vino un profeta y nos habló de la vida de uno de nuestros hijos y nos dijo, aquí en una reunión de jóvenes, en un campamento de jóvenes, una noche, que Dios nos confirmaba lo que ya nos había dicho, que se lo iba a llevar muy lejos, que iba a ministrar en otra ciudad, que Dios le tenía un propósito. Para mi hijo no ha sido fácil estar lejos de casa. Tal vez nunca lo he comentado, pero mi hijo ha pagado un precio por estar sirviendo. Él quisiera estar acá con papá y mamá. Pero si he visto a alguien llorar, no solo a mí, que lloro cuando me acuerdo de él, ha sido su mamá. Pero un día le dijimos al Señor: nuestros hijos, Señor, no son nuestros, son prestados. Si tú los ocupas, úsalos para el propósito. Y decirle al Señor: no mi voluntad sino la tuya, indica que verdaderamente hemos entendido el Evangelio y hemos entendido que somos adoradores hasta el fin, y que la adoración no es cantar con los labios nada más. La adoración es una verdadera forma de vida donde ya no mando yo, Cristo vive en mí. Pero hay hermanos que esquivan a toda costa la obligación. Y dicen: el pastor dijo que no era obligatorio, es voluntario. Sí, pero aunque no es una obligación en sí, humanamente hablando, es un deber cristiano. Y es que no hemos entendido bien la gracia. Somos salvos por gracia, sí, pero también somos llamados a adorar con la vida. Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu, pero también con hechos y en verdad. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Y mientras pasa el piano acá, quiero leerles un pasaje de la Biblia que Dios me puso en el corazón para ustedes y que habla mucho de la condición de nuestro corazón cuando decimos que amamos a Jesús y llega a un punto de comprobación. Jesús es ungido en Betania y vamos a buscar esa escritura juntos en el libro de Mateo, capítulo 26 y versículo 6 en adelante. Mire bien cada punto de esta historia. Son los últimos capítulos de la vida de Jesús. Ya está a punto de ser sacrificado. Y dice así Mateo 26:6: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Mira el sacrificio que hizo esta mujer. La gente agradecida no le pesa hacer algo por Dios. A la gente que le pesa hacer algo por Dios, no es una persona agradecida. Con ese perfume de gran precio, que se estima que valía muchísimo dinero, pero que aparte para sacarlo de las flores y exprimirlas, era un proceso largo. Para juntar un frasco tenía que ser muchos años, y para muchos era como su seguro de vida, que después de trabajar por ese frasquito, cuando ya fueran viejos y ya los hijos se olvidaran de ellos y ya no hubiera quien pagara sus gastos médicos, vendían ese frasquito y con ese dinero sobrevivían sus últimos días de sustento cuando ya sus manos no podían trabajar. Y esa mujer trajo eso porque valoraba más a Cristo que su garantía tangible
ella valoraba más a Jesús. Voy a ser sincero acá. Y analiza tu corazón, iglesia, porque de aquí en adelante Dios quiere traer un avivamiento acá. Y el avivamiento es más que el salto de gozo. Son vidas entregadas que Dios puede usar para su gloria y su honra. No hay avivamiento si no hay entrega total del yo. Lo vuelvo y lo repito, no hay verdadero avivamiento. Y vaya que Dios está preparando uno para nosotros, mucho más grande de lo que hemos visto. Pero si no hay entrega total del yo. Si algo valoras más y estás en la iglesia, como que qué bueno que Dios es mi ayudador. Qué bueno que vine a la iglesia porque oraron por mi necesidad. Pero cuando Dios dice, te he dado tanto que ahora quiero que vengas a ofrecer tu tiempo, tu vida, tu servicio, tu entrega. No, Señor, me dijeron que el evangelio era una vida maravillosa para mí. Sí, pero ahora yo quiero que veas algo más maravilloso, que no es por ti, es por el propósito del Padre. Ella sabía que Jesús iba a ser entregado, y estando él sentado a la mesa, vino y lo derramó sobre la cabeza de él. ¿Se imaginan? Jesús estaba ahí comiendo con los discípulos y llega esta mujer y pone el frasco y lo derrama. Y al ver los discípulos, dice el versículo 8, al ver los discípulos, alabaron a Dios y dijeron, qué buena hermana, qué sincera, qué linda. No, hermanos, aunque estaban con el Señor, no lo valoraban. A veces tenemos la oportunidad de servir mejor al Señor, hacer algo más por Él, y no la aprovechamos. Se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Y aquí traigo una palabra para ustedes, amados hermanos. Escucha bien. Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? ¿Por qué te enojas con tu hermano que Dios lo está levantando más que tú? Es porque Él está más agradecido y tal vez su entrega es más sincera con el Señor. Pero casi siempre criticamos a los que quieren más de Dios. Voy a hacer una pausa aquí. Se dice que un día un pastor fue a predicar a una iglesia y cuando levantó la mano cayó el avivamiento. La gente comenzó a brincar bien hermoso, alabando a Dios. Y uno de los copastores del cuerpo pastoral se le acercó y le dijo, hermano, hay una hermana que es muy escandalosa, cálmela, cálmela. Cálmela porque hay mucho escándalo y los nuevos se van a escandalizar. Entonces el hermano fue y le dijo, hermana, adore al Señor con calma. Le dijo, hermano, es que estaba enferma, no miraba por este ojo y ya miro, no oía por este oído y ya oigo, y brinque y brinque y brinque y brinque. Entonces se gozó el pastor, dijo, pues no la podemos calmar porque el que alaba a Dios no hay que ponerle límite. Y vino con el copastor y le dijo, hermano, cálmela usted. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere? ¿A los hermanos que están ahí como palos sin alabar a Dios? Sí, porque ellos mantienen la compostura y nos da una buena imagen a la ciudad. Ah, bueno, cálmela usted porque acaba de ser sanada. Es difícil callar a un agradecido. Lo puedes criticar, lo puedes señalar, pero tiene mucho que amar. Así que no venga conmigo a decirme, pastor, calme a tal hermana. Cálmela usted, porque aquí hay gente agradecida. Y sabes, dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Porque siempre tendréis pobres con vosotros. Si verdaderamente aman a los pobres, háganlo todo el tiempo, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Como diciendo, tuvo más revelación ella que ustedes. Ella entiende los tiempos mejor que ustedes que andaban conmigo. Porque de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Y Jesús cumplió su palabra, porque hasta el día de hoy, en el 2025, en Tecate, se sigue contando la historia de esta mujer y nos sigue desafiando. Yo tengo una palabra que Dios puso en mi corazón para ustedes. Lo que tú has hecho por Jesús nunca fue un desperdicio. ¿Escuchaste bien? Tal vez te dijeron, hiciste demasiado.
nunca fue un desperdicio porque fue para el Señor. Si te mandamos de misionero, regresaste con las tarjetas al tope y te dijeron: qué mal administrado eres, nunca fuiste bueno para los negocios. Nunca fue un sacrificio, un desperdicio. Fue un sacrificio, pero no un desperdicio, porque fue para el Señor. Y si tuviera más cuentas, daría más para el Señor, que las vuelve a llenar. Algunos de ustedes, quiero reconocer a mis hijos. Aquí está Chalón, ahí está mi esposa. Nunca me gusta presumirlos porque sería incorrecto, pero puedo reconocerlos por una única ocasión. ¿Cuánto nos ayudan en la obra de Dios? ¿Cuánto nos ayudan a mí y a su mamá? Y quiero decirles algo a ellos: nunca fue un desperdicio. Recuerdo cuando mi hijo comenzó a buscar a Dios siendo un adolescente, después de sus años de rebeldillo de la secundaria, lo metió a un campamento militar de jóvenes que tenemos aquí, casi militar. ¿Te acuerdas, Salón? Casi militar, porque el líder que pusimos a organizar ese campamento sentía como que el llamado, no sé si del cielo o de dónde, de los chamacos rebeldes, meterlos en cintura. No, el campamento de ahora está de lujo, se van a ir a la Araiza en Mexicali. El pastor Leo de allá de Mexicali, Dios lo bendiga, les consiguió un buenísimo trato. Pero antes aquí era venir a servir. Y a mi hijo le dije: métete al campamento. Y mi hijo se metió al campamento. Estaba flaquito, más flaquito que ahora. Uy, más flaquito. Se ponían unos pantaloncitos así de tubito negros, ¿verdad? Y yo dije: a ver, ¿cómo? A ver si aguanta el campamento. Se llamaba Ejes el campamento. ¿Quién se acuerda de Ejes? Sobreviviste la gran tribulación, hermano. Estaba tremendo. Y yo me acuerdo que mi hijo, no sé, los líderes y los capitanes se ensañaron con él. Y cuando había reunión y todos estaban comiendo, a veces a él decía: a ti te toca cuidar el estacionamiento. Allá lo ponían en el solazo horas. Y luego hicieron la versión Ejes Mexicali. Y pues se fue para allá pagando su dinero. Y allí estaba, lo tenían en el sol. Y aguantó. Digo, mis hijos no son perfectos, pero este cuate cómo aguanta, la verdad, yo no sé cómo le hace. Tiene un resorte, le digo a veces: amigo, tú tienes un resorte porque te pasan cosas y la vida te avienta al suelo y te rebotas para arriba. Pues que tienes el llamado de Dios en su vida. Pero sabes, chavos como él que están aquí, que lo que les pongan hacen, yo les quiero decir algo: nunca fue un desperdicio. Dale un fuerte aplauso. Shalom, nunca fue un desperdicio. Nunca fue un desperdicio. Pero en ese campamento donde yo estaba tentado a decirle al líder: cuídamelo, es el hijo del pastor, no me lo toques. Dije: no, pues a lo mejor es el proceso de Dios con mi hijo. Señor, dame aguante a mí, porque a veces yo en vez de ayudar estorbo como papá. No hubo amenes con los papás. Pero nuestros hijos no se van a escapar del proceso de una u otra forma, porque se los entregamos al Señor. Pero en ese campamento, en los últimos días, que yo mejor ya no venía porque duró como 3 semanas, ahí lo tenían en el sol. Yo decidí ya no venir porque se me hacía difícil ver a mi flaco. Hasta se me hacía injusto. Pero dije: no voy a decir nada, que ahí esté en el sol. Lo traían con la pala. Dije: a ver si no se me desmaya, pero Padre, ayúdame a aguantar, porque no quiero formar un chiqueado. Si va a tener ministerio, que se lo gane, Padre, porque tiene que ser para ti, no es para mí. Los últimos días que ya vinimos a la graduación, ese flaquito que era rebelde en la secundaria, era rebelde y terco, pues como todo adolescente. Ahí ustedes no dijeron amén, papá, tampoco el de usted no. Cuando el templo era chiquito, no estaba esta extensión, no estaba esta extensión. El templo llegaba hasta, era un pedacito de templo. Y que voy entrando y voy viendo a mi flaquito ahí brincando, alabando a Dios. Qué gozo, porque no fue en vano. No fue en vano todo lo que hacía con amor. Dios le visitó, tocó su corazón, tocó su vida.
Y yo dije, Padre, valió la pena. Nunca había alabado a Dios, nunca había sentido la presencia de Dios, yo no sé, creo que desde niño que yo lo miraba orando de chiquito, nunca había sentido la presencia de Dios así Él. Y cuando yo lo vi dije, Padre, no es en vano todo sacrificio por tu obra. Y no solo él, todos los chavitos que dejaron limpio aquí antes de la convención, anduvieron cortando zacate. Son un montón de testimonios, no solo el de Shalom. Pero las últimas noches, después de ese sacrificio, fueron llenos del Espíritu Santo. Gracias, hijo. 2, 3. Bueno. Te traigo esta palabra. No fue un desperdicio. Hermana Lore, lo que tú nos ayudaste tantas veces, la nueva generación ni lo sabe, pero el ministerio es lo que los fundadores hicieron de él. Y no fue un desperdicio, Lore. Un aplauso para ti y para tu familia. Enhorabuena, Lore. Y lo que te pida Dios nunca va a ser un desperdicio. Y hay una palabra más y con esto quiero terminar. Donde quiera que se predique este evangelio, también se contará lo que esta mujer ha hecho. Tus obras van a llegar más allá cuando las haces de corazón. Yo te hago un llamado a vivir una vida de olor grato y fragante delante de Dios. Una vida sacrificial a la cual Dios nos está llamando. No te canses de hacer el bien. La Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Quiero reconocer a los no visibles aquí en la iglesia, a los que diezman y la gente a veces te critica porque no predicas o porque no ministras, pero han sostenido esta casa. Quiero reconocer a los que oran, que están sosteniendo a los pastores, están sosteniendo la obra, esta gran obra, 92 iglesias solo en México. Dale un fuerte aplauso a Dios. Que requieren viajes, que requieren inversión, que requieren de todo. Hay una pareja aquí que me tienen maravillado, los quiero mucho, son como nuestros hijos. Esta mañana se lo dije. ¿Dónde está Isaí y Madaí? ¿Dónde estás, pastor Isaí? Siempre está sirviendo, ¿verdad? Acá está con su esposa. Se pueden poner de pie, perdón que los honre, pero esta mañana le dije, mi hijo, cuando te veo eres como un hijo para mí. Madaí, sabes que eres como una hija para nosotros, y tu niño es como un nietecito de nosotros. Hace unas semanas dijo, pastor, nos queremos ir a Tecate a servir. No me dijo, pastor, deme un sueldo, asegúreme tanto. Nada, dijo, pastor, no queremos ser carga, queremos servir. Usted los ve ahí, tal vez los critica, porque es fácil criticar a un chavo que lo que tiene en su mente son computadoras. Lo queremos ver con un asadón, lo queremos ver en una panga, sacando pescado. Pero lo que están haciendo para poner moderno a vino y aceite en lo digital y hacer una estructura que cargue los pastores que se vienen registrando, los capellanes que se están levantando, los obreros. Yo le doy gracias a Dios por la vida de esta familia. Se vino de su ciudad. No es un desperdicio. No es un desperdicio. Esta mujer aprovechó la oportunidad que Jesús estaba ahí, sabía que iba a morir y dijo, este es mi momento para dar lo mejor para el Señor. Iglesia, yo te digo, este es tu momento para dar lo mejor para el Señor. Por último, no me crean cuando digo al último, porque a veces los predicadores, cuando decimos la última y nos vamos, a veces no es cierto. Mis hermanos varones, tengo una palabra para ustedes. Entre ustedes hay tremendos predicadores y no todos alcanzan a predicar. Les pido perdón. Como quisiera que tuviéramos 20 predicaciones por día, pero Dios sí se fija en lo que haces y lo que estás haciendo por tu casa, por tu familia, por tus hijos. No es un desperdicio. Recibe esta palabra. Pónganse.